parece si por 30 segundos hacemos desorden para iniciar y todos prenden sus cámaras para que nos hagamos así? ¿Puede ser? 30 segundos Sí. para verlos. Hola, 30 mami. segundos. 30 segundos. Vamos en 10. Hola, hola. Hola. Mira, Amado está en el Caribe, ¿no? ¿A dónde? Oh, sí. Oh. ¿Quién me falta ver Oye. por ahí? Pero hay harto viento porque está con parca. Sí, está bien. Caladito. Ya, ahora les aviso que desde los controles les van a cerrar los micrófonos a todos. Bueno, y quien quiera sigue con cámara abierta y quien quiera la cierra. Están en toda la libertad. ¿Me cerraste a mí también o no? Ah, no. Ya, perdón. Entonces ahora vamos a iniciar. Y para eso vamos a poner una canción que quiero que meditemos en la letra. ¿Sí? Aprovecha que tenemos el regalo de la vida, que te quiero este tiempo todavía, que perdóname es que curan las heridas. Aprovecha que tus ojos son capaces de un te amo, que tus manos pueden dar un buen abrazo y tus pasos ir en busca de tu hermano. Aprovecha que puedes dar amor con tus palabras y una flor avivar antiguas llamas, antiguas llamas. Porque la lluvia acarició tu madrugada, porque de nuevo Dios a la puerta te llama, porque no sabes lo que pasará mañana. Aprovecha para amar. Aprovecha que las cosas importantes son tan simples, que jugar con tus pequeños es posible, que decirles que los amas los define. Aprovecha y sacúdete el hastío de los días, desempolva viejas alegrías tan sencillas. Te llama, porque no sabes lo que pasará mañana. Aprovecha para amar, aprovecha para amar, porque aún no se rompió el cordón de plata, porque el orgullo no ha acabado con el alma, porque seguimos en la escuela de la gracia. Aprovecha para amar, aprovecha para amar. Aprovecha para amar. Estoy agradecida del Señor porque podemos reunirnos una vez más, porque si bien no nos podemos abrazar, no podemos extender las manos para tocarnos y abrazarnos,
si podemos amarnos y si podemos acompañarnos a la distancia. Y tomo el verso del aprovecha para amar, y estamos en la Escuela de la Gracia, porque en eso estamos. En este tiempo en que estamos encerrados y parece que no podemos hacer nada, y es terrible, el Señor siempre está, el Señor nos ama, y nosotros tenemos la oportunidad también de amar a la distancia, de amar orando, y de amar también accionando, haciendo cosas, aunque parece que uno acá encerrado no puede hacer nada, pero yo creo que podemos hacer más de lo que podemos, de una u otra forma, y el Señor nos está llamando en este tiempo de encierro a no perder de vista, creo yo, esa parte, y no olvidar que aun cuando estemos complicados, de distintas maneras, seguimos en la Escuela de la Gracia, aprendiendo lo que nuestro Señor tiene para nosotros, y dándonos nuevas oportunidades, aun cuando la cosa se vea difícil. Oremos, hermanos, para empezar. Te agradecemos, Señor, tanto la posibilidad de juntarnos de esta manera. Te agradecemos tanto la posibilidad de escucharnos y de acompañarnos. Tanto, Señor, agradecemos tanto tu amor y el amor que podemos sentir entre los hermanos. Pedimos que tú hoy nos hables a nuestros corazones, nuestra mente, hables lo que cada uno de nosotros necesita escuchar. Ayúdanos a alabarte con un corazón sencillo y agradecido, y a seguir adelante en esto que nos está tocando vivir. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, el Salmo 23. Para ello tengo un par de músicas estrellas aquí que nos acompañarán y nos van a dirigir en las canciones. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré, no temeré mal alguno, no temeré, no temeré mal alguno. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, Amén, amén. Quisiera darle la oportunidad al hermano Mauricio, nuestro pastor, para que nos salude y nos dé los avisos. Ahí sí. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien, eso, los deditos arriba, nos alegramos, nos alegramos. Gracias a la Gaby, a la Isi, refrescante escucharlas, acompañar también en la música, y como se ha dicho, se nos han cerrado los templos físicos, por así decirlo, ¿no? Ni la palabra iglesia, ni la palabra templo corresponden desde el punto de vista del significado bíblico al lugar de reunión, porque el templo somos nosotros, la iglesia la constituimos todos nosotros, y donde quiera que estemos está la iglesia, y en ese sentido se ha cerrado el lugar físico de reunión, pero se han abierto todas estas puertas. Podemos hacer iglesia en los living, en los halls, en la sala de estar, en el dormitorio, en la cocina, etc. Gracias al Señor por esta oportunidad, y como dice muy bien
la Karina, nuestra hermana Karina, se producen otras posibilidades y más de las que nosotros podemos pensar. Imagínense cuándo pudiéramos imaginar tener hermanos, hermanas servir a hermanos y hermanas de Uruguay y de otras partes del mundo y del país también, llegar hasta Pitrufquén, claro, Pitrufquén, por ejemplo, estar en Pitrufquén, Temuco, y más al sur incluso. Así que gracias al Señor por eso, por poder acompañarnos en oración también. Bueno, saludar a cada uno de ustedes, para los que estamos acá en Santiago, y bueno, también en el país, poder ver nuestra cordillera nevada, es una bendición, ¿o no? Estábamos acostumbrados tal vez a ver siempre la cordillera nevada. A algunos les ha nevado en la casa, me dice por ahí, por interno, el pastor Guillermo Salazar. Bueno, y ver cómo hemos tenido días de lluvia y vamos a tener una semana lluviosa. De cuántos años que no teníamos algo así, es una bendición para nuestro país, eso. Y también nos habla de la gracia del Señor, porque no llueve solo en la casa de los creyentes, no llueve solo en la casa de los, entre comillas, fieles, sino que llueve para todos y todas. Y esa es la gracia de nuestro Señor, de aprender a apreciar aquellas cosas que nos parecen tan comunes, ¿cierto? Este es un tiempo de aprendizaje, un tiempo de mucha humildad, un tiempo de solidaridad, un tiempo de no solo pensar, o además de pensar en nosotros, pensar también al mismo tiempo en los otros. Un tiempo para mirar hacia el lado y darnos cuenta que hay gente a nuestro alrededor que necesita tantas cosas, pero también de nuestra compañía, de nuestro cariño. Estamos celebrando en este mes un año más de nuestra congregación. Y el próximo domingo tendremos un culto significativo en relación a eso, así que se les ha solicitado a los hermanos, hermanas que envíen un testimonio y algunas otras cosas, por favor, para que sigamos haciéndolo y tener una reunión particular. Entonces, en ese sentido, no la podemos hacer como estábamos acostumbrados a comer, o bien, a lo mejor sí. ¿Ah? ¿Qué le parece si pone ahí una mesita, algún picadillo, alguna cosa para tener algún ágape virtual la próxima semana y compartir entonces mientras estamos en el culto de esta celebración? El día de ayer algunos hermanos pudieron estar compartiendo acerca del Evangelio de Lucas. Agradecemos una vez más al pastor Sun Yun por su aporte y su colaboración. Y este mes, en el mes de julio, estaríamos leyendo juntos entonces el Evangelio de Juan. Ahora en la semana estaremos mandando alguna pequeña ayuda que tiene que ver con contexto histórico y también algunas claves de lectura. Y para conocen a Jorge Atienza, estaremos presentación de lectura basado en el estudio y pensamiento de Jorge Atienza en torno al Evangelio de Juan. Entonces, para que nos sumemos, si alguien no ha leído los otros evangelios previamente, se puede sumar sin problema y leer un capítulo de los 21. Fíjese que sobran días del mes para poder leerlo y leer este enigmático evangelio, uno de los últimos textos del Nuevo Testamento, muy significativo para nuestro contexto también, porque se escribe en un contexto bien particular. Pero bueno, ahí tendremos oportunidad de compartir. Cariño a cada uno de ustedes, sigamos colaborando entonces con nuestros aportes para hacer la ayuda solidaria, para el sostenimiento también de la obra del Señor. Y bueno, no dejando de congregarnos, no dejando de conectarnos. En la semana también, el día miércoles y el día viernes a las 20 horas, en una hora, ahí somos bien puntuales en ese sentido, oramos, cantamos elección también, y pasamos un lindo tiempo de oración y compañerismo juntos por supuesto con nuestro Señor. Gracias, Karina, estamos todos cordialmente invitados, un abrazo grande, 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 y bueno, mucha esperanza para lo que se viene, mucha solidaridad para acompañar a quienes nos rodean también, fortalecernos en el Señor, también para acompañar a esta otra pandemia, la pandemia del hambre, la pandemia de la falta de trabajo, la pandemia también de la desesperanza, que también nos acompaña en este tiempo, y que por supuesto nosotros como sal y luz de la tierra tenemos que reflejar al Señor, en el cual
nosotros hemos creído. Un abrazo grande, un abrazo para los hermanos de nuestras hermanas de Uruguay, un abrazo grande, qué lindo poder tenerlas ahí. También para Coyhaique, cariños, estaban por ahí desde Coyhaique, para Temuco, para Los Lirios, el Gran Los Lirios, capital de Chile, ahí también un abrazo a mis padres que están conectados por ahí también. Y bueno, probablemente de Cauquenes haya también alguna conexión esta hora, y así a cada uno de ustedes también. Que el Señor les bendiga. Gracias, Cari. Adelante. Adelante, estudios. Adelante, estudios. Solamente agregar que el sábado 4 de julio vamos a iniciar las clases de escuela dominical para adultos. Hubo varios hermanos que se anotaron, dijeron sí, me interesa participar, y bueno, vamos a hacerlo el sábado 4 de julio, quincenalmente, de 6 a 7 de la tarde, y la primera unidad la veremos con el pastor Cristian Cabrera, para que ya lo empiecen a agendar. Bien, sigamos cantando. Gracias, sublimes. El
sigamos alabando al Señor con nuestro espacio de ofrenda virtual. Si bien no podemos pasar el ofrendero, pero sí a través de transferencia podemos seguir recaudando fondos que esta vez se van directo para el trabajo del Ministerio de Acción Fraternal, para ir en apoyo de quienes están necesitando, que en este momento es mucho más que hace unos meses atrás. Entonces va a pantalla los datos, y mientras ustedes lo ven, escuchemos una melodía. La hermana Carol está por ahí. Acá estoy. ¿Puedes orar por la ofrenda, por favor, Carol? Sí. Bueno, antes que nada, yo creo que a todos nos pasó que con la primera canción que escuchamos nos llegó en lo profundo. De hecho, mientras la escuchaba, lo anoté. Yo dije, lo quiero recordar textual. Cuando la canción decía, aprovecha para amar, y porque seguimos en la escuela de la gracia. Estamos en tiempos complicados y que tengamos presente eso, que estamos en la escuela de la gracia, y eso abarca todo el ámbito de nuestra vida, todo. El físico, el emocional, el espiritual, el económico, todo. Entonces seguimos en la gracia del Señor. Así es que le vamos a dar gracias en esta hora por las ofrendas tanto la ofrenda tradicional como para la canasta, que están haciendo ahora y que se siguen haciendo durante la semana, porque a veces por un tiempo digamos, de estar concentrados en el culto, muchas veces se hace posterior. Así es que démosle gracias al Señor. Señor, en esta hora estamos delante de ti, agradecidos, Señor, porque eres tú un Dios que provee en todo sentido. Señor, en esta hora queremos recordar a la viuda, Señor, que pensó que algunos pensaron que era tan poco lo que entregaba, pero, Señor, su disposición y sus recursos eran pocos. En esta hora nosotros te queremos dar gracias por todas las ofrendas que se están haciendo y por todas las ofrendas que se van a seguir realizando durante la semana. Pero en especial, Padre Santo, te queremos pedir por todos aquellos hermanos que en esta hora, queriéndolo hacer, Señor, no pueden. Y no pueden porque uno empieza a sumar, empieza a sacar cuentas y dice que es difícil. Te pedimos, Señor, que todas aquellas personas que están sintiendo eso en un instante, que tú le puedas traer una palabra de consuelo y que lo recuerde sus promesas, Señor, que nada nos va a faltar. Pueden ser tiempos de estrechez, pero tu palabra, Señor, es verdadera y se hace realidad en nuestras vidas. Te queremos pedir una bendición especial también por todos aquellos hermanos que son encargados de administrar estos recursos, y te pedimos que tú los multipliques y los multipliques de una forma asombrosa. Gracias, Padre, por este tiempo de poder entregar una pequeña parte de lo mucho que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Caro. Bueno, y ahora quiero saber si está por ahí la hermana Eli. Acá estoy. Ahí está la hermana Eli. La hermana Eli nos quiere comentar algo también. Sí, así es. Buenos días, hermanos, para todos ustedes, que sea un día de mucha bendición.
junto a sus familias, a sus seres queridos, pero queríamos compartir nosotros este espacio para dar gracias, primeramente al Señor por la oportunidad de servir como comunidad, hacia el exterior y también en nuestro interior como hermandad. Nosotros hasta la fecha, hasta el día 15 de junio, con todas las ofrendas COVID, con su aporte que ha hecho tan generosamente, con tanto amor, hemos podido alcanzar una suma de 786.640 pesos que nos ha permitido ir en ayuda a través de canastas. Recuerden que esta ofrenda fue hecha precisamente con ese objetivo, de poder ir en ayuda a quienes en este momento lo están requiriendo por toda la contingencia, por todo lo difícil que ha sido este tiempo. Hemos podido bendecir a 13 familias. Estas 13 canastas son un monto aproximado de 50.000 pesos cada una. Así que se ha podido hacer y queda un excedente que lo seguimos trabajando. Pero el ministerio, a través del ministerio, se han ido gestionando distintos aportes, tanto para medicamentos, para salud, también en la compra de servicios básicos como el gas, que es muy necesario. No podemos entregar solamente una canasta, sino el gas para cocinar. Pero en eso también han habido otras instancias de poder generar ayudas en este tiempo. Y es así que los jóvenes han presentado un proyecto, los jóvenes sin barreras de nuestra iglesia, han querido sumarse a esta causa de una organización que es en Lo Hermida, y ellos están aportando para una olla común. Esta olla común reparte 2 veces a la semana alimentación. Son 250 almuerzos, que no es menor. La iglesia se está sumando, pero también queremos aportar a través de todos en distintas áreas. Hay una encargada y también hay hermanos encargados más pequeños, nuestros jóvenes. Está Vanessa, está Marcelo, está Daniela, está Paula, está Isidora. Así que cualquier información respecto a este proyecto que quieran sumarse a través de alimentación, a través de abrigo, ropa de abrigo, este tiempo está muy helado, muy frío. Hay personas que no tienen lo necesario para abrigarse. Niños, bebés, adultos. Así que yo les pido que ustedes se comuniquen con nuestros jóvenes para que podamos gestionar esta ayuda. No tienen que moverse de su casa, vamos a ver la forma de poder trasladar estos recursos para que lleguen a este lugar y poder aportar, además de algo de alimento, algo de abrigo, algo necesario para que puedan estar cómodos en este tiempo de pandemia, pero también para poder resolver esta situación tan grave que estamos viviendo. Así que yo les pido que vamos sumándonos a todas estas distintas áreas que se van a ir diciendo a través de WhatsApp, a través de comunicaciones, y ustedes nos pueden hacer llegar también sus inquietudes a través del ministerio, del correo del ministerio fraternal.icb@gmail.com, a través de nuestro pastor Mauricio. También usted puede presentar sus inquietudes a través de mí, a través de algún hermano, aquellas situaciones que están sobrellevando algunas personas, vecinos, amigos, y que como iglesia podamos aportar dentro de las condiciones que tengamos. Así que yo doy infinitas gracias al Señor, pero también a cada uno de ustedes que ha permitido que esta canasta pueda alcanzar a muchas personas. Nosotros cuando comenzamos con este proyecto, a través de Karina, decíamos, Karina, tenemos que llegar a tantas canastas. No, el Señor va a proveer, y así ha sido. El Señor ha proveído a través de usted. Así que infinitas gracias, Dios le bendiga mucho, siga aportando porque los recursos se están utilizando en la medida que nos llega la información y la podemos requerir y la podemos hacer llegar para que nadie pase necesidad de cosas tan básicas como es la alimentación, el abrigo y en salud. Que el Señor les bendiga infinitamente. Gracias, Cari. Gracias, Eli. El amor en acción, ¿cierto? Amén. Aunque estemos encerraditos, algo más podemos hacer. Vamos a la lectura bíblica antes de ir al mensaje ya directamente. La hermana Ángela tiene la primera lectura, Lucas 24 del 1 al 5. ¿Está Ángela por ahí? Hermanos, vamos a dar inicio a la lectura bíblica. Hoy día predica el hermano Yuna, así que espero que la lectura esté acorde con el énfasis del hermano Yun. Lucas 24, 1-5, la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban ¿qué habría pasado?, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes.
Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Amén. Amén. Y Lucas 24, del 51 al 53, hermana Marina. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, entonces, lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Amén. Y dejo con ustedes al pastor Jung, que nos trae el mensaje de hoy. Qué gusto de compartir con ustedes esta jornada de culto al Señor y reflexión en la palabra. Y antes de continuar con la reflexión, quisiera darle la bienvenida a una compañera de la Escuela de Acupuntura. Ella es Carolina White y está con nosotros, está conectada. Que después de que formalmente terminemos el culto, podrían también saludarla. Hola. Ahí Y chao. está. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, Hola, Carolina. bienvenida. Hola. Bueno, esta reflexión. Pastor, está muteado de nuevo. Alguien me muteó. Pues, Sí. Seguramente Víctor Hugo para poner orden. El mensaje está, espero que tengamos buenas. Este mensaje está titulado como del temor a la gran alegría. Quienes enseñamos y predicamos en la iglesia, preparamos cuidadosamente nuestras lecciones y sermones con la esperanza de que estos sean significativos para los que nos escuchan. Y para ellos elaboramos la exposición tomando en cuenta tanto las motivaciones como las necesidades de quienes van a escucharnos. En palabras simples, intentamos que lo que digamos sea significativo para el momento en que vivimos. Digo vivimos porque en la mayoría de los casos el predicador es parte de la comunidad y la toma de conciencia de nuestras necesidades en las que nuestras motivaciones deben inspirarse es un proceso bastante complejo y desafiante. Se requiere de mucho valor, mentes críticas y abiertas al diálogo y a la escucha. Estar dispuesto a asumir lo necesario y sufrir también dolores de parto, saber dejar algunas ideas y también permanecer en los que debe permanecer. Dar el primer paso con esperanza y confianza, etc. Los invito a revisar nuestro texto, ya que es extenso del capítulo 24, todo el capítulo 24, del versículo 1 al 53. No lo vamos a leer todo, por eso que hicimos un paréntesis leyendo el comienzo y el final, pero lo voy a invitar a que yo tengo marcados los versículos para que vayamos fijando en palabras clave. De todos modos, es un relato conocido de la visita de las mujeres a la tumba vacía y el encuentro con dos hombres vestidos con ropa resplandecientes y ellas van a comunicar a los discípulos y Pedro salta a correr a la tumba, no encontrando el cuerpo del Señor y vuelve a su casa extrañado. Y luego tenemos el relato de los discípulos que caminan hacia Emaús. Ustedes ya saben lo que ha ocurrido, iban cabizbajo, se encuentran con Jesús, pero ellos no lo reconocen
y Jesús mientras va explicando y los invita a pasar a alojarse, porque Jesús hizo como que continuaba el camino, y mientras partía el pan, ellos lo reconocen, pero Jesús desaparece. Y estos discípulos corren a Jerusalén para dar la noticia de que habían tenido encuentro con Jesús, y los discípulos también habían tenido la noticia de que Pedro ya había tenido encuentro con Jesús, y que Jesús aparece en medio de ellos, pero ellos estaban aterrados al verlo porque creyeron que era fantasma, y Jesús, para que se tranquilice, para que pueda creer en él, le pide algo de comer, le pasan un trocito de pescado, y mientras comen le explica entonces todo lo que tenía que haber sucedido de la muerte y la resurrección, y los envía a la misión. Y luego de eso van a Betania, y es allí donde, entonces, mientras él bendecía a sus discípulos, se aleja de ellos. Y cuando Jesús se alejó, los discípulos regresaron, dice, con gran alegría a Jerusalén. Es más o menos el resumen que puedo hacer para que tengan en mente todo el capítulo. Revisemos nuestro texto entonces. En nuestro acercamiento a esta exposición, ¿cierto? Del capítulo 24, no tiene que ver con la celebración de la Pascua, ¿cierto? De la Pascua de Resurrección. Esa fecha ya pasó, por si alguien está perdido. Sino estoy tratando de hacer una lectura así. Bruscamente he cogido este texto ayer. Estaba pensando en muchos otros textos, y cuando fui presionado por Karina dije, ya que terminamos el mes de Lucas, de lectura de Lucas, terminemos con Lucas, y qué mejor terminar entonces con el último capítulo del libro. Así que me vi forzado a escoger este texto, y al hacer una lectura analítica, subrayando, también encontré los subrayados que había hecho anteriormente, y lo que me ha llamado la atención de este texto en particular, como todo el capítulo, son múltiples, abundantes expresiones de emociones que hay en él. En otras palabras, hablaremos de la resurrección y otros sucesos de los encuentros con Jesús, pero no leeremos como como ocasión para enfatizar la fe en la resurrección o la consecuencia de la resurrección, sino haciendo una relación con las situaciones en las que nos encontramos, con lo que vemos en el texto al inicio y al medio y al final. Las emociones y la ausencia de Jesús. Como ustedes pueden recordar, no encuentran el cuerpo de Jesús en las tumbas, y los discípulos, al reconocerlo en la mesa, él desaparece, se ausenta instantáneamente, y luego vemos al final del capítulo, al final del libro de Evangelio, que Jesús entonces los abandona, ¿no? Para decirlo más dramáticamente, para ponerle el color, los abandona, se aleja de ellos. Entonces se trata de la ausencia de Jesús y las emociones expresadas en este capítulo. El texto que hemos leído hoy es un conjunto de relatos unidos según el criterio lucano, que ha hecho de la memoria de Jesús resucitado como un mensaje significativo y pertinente para la comunidad. Allí se reflejan las necesidades y las motivaciones plasmadas en una narración con una estructura y semántica particular. En especial, como ya señalé, en este capítulo encontramos entonces estos elementos de la ausencia de Jesús, del alejarse y el abandono, y consecuentes emociones entre el abandono y la ausencia y el encuentro. En eso surgen entonces distintas emociones. Delimitar el texto diciendo que son relatos hasta la despedida,
también es posible entonces tomar en cuenta el texto, en el texto estos elementos particulares que dan una estructura al texto. Entonces, y este antecedente de la ausencia de Jesús provocó en los creyentes dos reacciones opuestas, ¿no? Las mujeres que fueron a la tumba estaban perplejas y estaban asustadas, ¿cierto? Según el versículo 5, al no hallar el cuerpo de Jesús. Y por otro lado, en el capítulo 24 al final, cuando Jesús los deja, los abandona, esta ausencia de Jesús significa para los discípulos una gran alegría. Entonces quedé metido con estas emociones encontradas. Es decir, al no hallar el cuerpo de Jesús, sufren el terror, sufren el miedo. Por otro lado, cuando Jesús los deja, después de varias emociones, varias situaciones que vive, Jesús los deja, se aleja de ellos, versículo 51 y 52, entonces ellos tuvieron gran alegría. Qué extraño todo esto, que la gran alegría, ¿no? Haya venido, haya sentido esa gran alegría cuando hayan sido dejados. Entonces reflexionemos sobre esto. Este desarrollo de las emociones, entonces, forman parte estructural, el grueso del desarrollo del entramado narrativo. Son más que un marco, paréntesis al inicio y al final, sino marca un desarrollo progresivo de la narración basado en las reacciones emocionales sucesivas en todo el conjunto narrativo, todo el capítulo. Entonces recordemos que tuvieron una reacción de miedo y terror las mujeres cuando encontraron las tumbas vacías. Y fíjese en el versículo 12, leemos que la reacción de Pedro tras inspeccionar las tumbas vacías, tal como habían contado las mujeres, dice, volvió a su casa, en el versículo 12, extrañado de lo que había sucedido. Si bien no es una emoción así como muy notoria, ¿no? Pero está extrañado de, ¿qué pasó aquí? ¿Ah? Podría ser de duda, podría ser de incertidumbre. Esa extrañeza es lo que sufre Pedro. En el versículo 17 nosotros conocemos entonces este relato. Los dos discípulos que van camino a Emaús iban cabizbajo al encuentro con Jesús. Y Jesús le dice, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Le preguntó. Se detuvieron cabizbajo. Esa frase representa el estado anímico de estos discípulos que iban hacia Emaús. Ya saltamos al versículo, conocen ustedes este relato, saltamos al versículo 33 al 35. Los discípulos de Emaús llegaron de vuelta a Jerusalén y se enteraron del encuentro que Pedro tuvo con el resucitado, y a su vez dieron a conocer su experiencia con el resucitado al compartir las mesas. Pero este intercambio de noticias de la resurrección del Señor entre los discípulos no fue suficiente para provocar la alegría. Más bien, leemos en el versículo 37 que estaban aterrorizados y espantados. Fíjese, al enterarse de la noticia y confirman uno con el otro, en vez de alegrarse, se aterran. Estaban espantados por también motivados por la repentina aparición del Señor en medio de ellos. Podemos escenificar ese momento. Están los discípulos conversando y aparece el Señor en medio. ¿Cómo ustedes escenificarían eso? Luz, cámara y acción. ¿Sabe quién los hace? Vicente.
Justo está en medio de la cámara, entonces se me ocurrió que Vicente podría significar ese espanto de ver la aparición de Jesús cuando están compartiendo la noticia, oye, me encontré con el Señor, y de repente aparece ¡ah! El espanto. Creyeron que creyeron que estaban viendo un fantasma. Ahora, tras la comprobación visual, porque Jesús le muestra las manos y no de levantar el pie, las manos y los pies con las marcas del clavo, en ese entonces tuvieron alegría y asombro. Y como estamos en el versículo 41, ¿no? Versículo 40, dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creer a causa de la alegría y del asombro, le preguntó, ¿qué es el texto como lo dice? Jesús le muestra mi pie, como para que lo reconozca, lo identifique, porque creyeran que es fantasma. Entonces esa comprobación física le causó alegría y asombro. Miren cómo de ir y venir de las emociones. Alegría y asombro, pero dice el texto que por esa alegría y asombro no podían creerlo. Interesante, la alegría y asombro, estas emociones que parecen ser más positivas que negativas, no le permitía creer lo que estaban viviendo. Una alegría espontánea por encontrarse nuevamente con alguien querido. Lo hemos experimentado todo, ¿verdad? Una alegría como ausencia de penas y tristeza también podríamos catalogar. Al darse cuenta que no estaba muerto, ay, casi me sale con melodía y ritmo, no estaba muerto. Simplemente un asombro y no necesariamente la comprensión del significado de aquel encuentro con el resucitado. Sí, aquel encuentro sorpresivo con el resucitado provocó esta alegría y el asombro a los seguidores o a los seguidores de Jesús, pero una alegría que más bien impedía la comprensión de la fe. Y asombro por el encuentro con el resucitado que impide el entendimiento del significado de la vida, muerte y resurrección del Señor. Y finalmente, en los versículos 51 al 52, en los versículos anteriores está la explicación que Jesús da, ¿no? Tras pedir algo de comer, mientras come le explica que yo ya le he dicho a ustedes, ¿cierto? Mientras estábamos juntos, que esto tenía que suceder, y luego los lleva a Betania, en donde los bendice y los deja, se aleja de ellos, y ellos regresaron con gran alegría a Jerusalén. Así, ya como le he dicho, en este capítulo hay un conjunto de emociones que los discípulos experimentaron, del miedo a la gran alegría. Si podemos hacer un resumen, del miedo, terror, y luego extrañado de lo que acaba de ver, y cabizbajo de los discípulos de Camino de Emaús, estuvieron aterrados y espantados cuando estaban conversando entre los discípulos, aparece el Señor en medio de ellos, y luego al ver las manos y pies, tuvieron alegrías, pero también asombro, pero que podemos, no sé si podemos imaginar, pero esa alegría y asombro como más aturdido, que no permitían llegar a la comprensión y a la fe. Y luego de ellos, luego de ver cómo Jesús comía, ¿no? Y ustedes pueden imaginar ese escenario donde Jesús pide, ¿tienen algo de comer? Y luego él se pone a comer, y los discípulos lo están viendo como él come. ¿Qué pensarían? Y mientras Jesús habla comiendo, ¿cierto? Imagínense esa escena, Jesús habla comiendo. ¿Se acuerdan que yo le he dicho? Y lo lleva a Betania y se despide, y eso produce una gran alegría. Tenemos entonces esta batería, este conjunto de emociones que el texto nos comunica. No cabe duda que en la comunidad lucana
habían opiniones y sentimientos diversos a causa de la ausencia del Señor. En la experiencia, ¿cierto?, internas entre los hermanos, pero también la experiencia que tenía con el mundo exterior, fuera de las iglesias, provocaba distintas opiniones, distintos sentimientos, y que de repente sentían la necesidad de que Jesús estuviese con ellos, como muchas veces nosotros también la tenemos. A medida que experimentaban diversas situaciones de adversidad, la comunidad comenzaba a extrañar intervenciones favorables de Dios. Ojalá ya que intervenga el Señor en la vida de la comunidad y a favor de su pueblo. Y su retraso, que en esos tiempos ya comenzaban a hablar del retraso del Señor. ¿Por qué no vienes? Él dijo que iba a venir ya en esta generación, pero como aquello no ocurría, también provocaba que la fe de algunos discípulos se debilitaran y que perdieran la alegría y se atemorizaran por la incertidumbre, porque eran comunidades y eran, por decir, grupos religiosos nuevos, que no se conocían. Si bien tenía raíces en el Antiguo Testamento, pero de todos modos ellos no tenían una estructura, no tenían un precedente como para saber qué hacer en este caso. Vivían en constante incertidumbre y eso provocaba entonces el ir y venir de las emociones. Y se refugiaban posiblemente en emociones pasajeras, carentes de comprensiones profundas que los impulsaran para la misión. Ante tal situación, el autor lucano anima y orienta a sus hermanos diciéndoles que la aparente ausencia del Señor debe ser motivo de una gran alegría. Esta ausencia del Señor debe ser motivo de tristeza, ni de decepción. Decir que la alegría de estar con el Señor resucitado no fue la mejor, compartiendo y de haberlo tenido en medio de ellos al resucitado, no fue la mejor alegría, puesto que tanto la alegría como el asombro de haber visto al resucitado, de haber tocado tal vez, de haber visto comer al resucitado, si bien fueron experiencias bonitas, pero su presencia no necesariamente conduciría a una fe plena, ni a la comprensión del sentido de la existencia como una comunidad del testigo del resucitado. Entonces, la propuesta del evangelista es, en concreto, su ausencia nos permite serle fiel, su ausencia nos permite encontrar el sentido a la vida. Su ausencia es la razón de nuestra vocación misionera. Su santo abandono nos permite que nuestra vida tenga pleno sentido aquí en el mundo. Considero que el texto lucano de la resurrección tiene matices interesantes para leerlo en nuestro contexto particular, hoy, en el cuarto mes de la pandemia. Hace 4 meses atrás iniciamos nuestras cuarentenas por la pandemia, asustados y temerosos. En el primer mes nos hallábamos como las mujeres que visitaron a la tumba de Jesús. Habría que ungir el cuerpo de Jesús. Habría que defender el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús no puede dejar de reunirse. Me estoy cambiando de caballo, haciendo una analogía paulina, ¿no? Del cuerpo de Jesús, la iglesia. Pero ante la gravedad de situación temerosa, decidimos vaciar nuestro templo. Decidimos abandonar nuestro templo. Tímidamente iniciamos, no hablo solamente de nosotros, ¿cierto? Iglesia Comunidad Bautista, sino también hablo como el mundo evangélico en general, incluso no solamente de Chile, sino también del mundo. En mi caso,
de repente, frecuentemente leo la noticia de Corea y ver las iglesias coreanas comportándose muy mal, poco cívico, ¿no? Poco solidario con el mundo, me ha indignado mucho. Entonces, hablo en ese contexto general como iglesias en el mundo, considerando que el cuerpo de Jesús no puede dejar de reunirse, pero ante la gravedad de situación, temerosos y temerosas, vaciamos, abandonamos nuestros templos y iniciamos estas reuniones virtuales con serias dificultades técnicas, pero entusiasmado porque teníamos que ser virtuales. El cuerpo que no es cuerpo, como Karina decía, el cuento que no es cuento, digo, el cuerpo que no es cuerpo. Miren el versículo 10. Recién nos enteramos de los nombres de las mujeres. Al comienzo dice que cita de Jesús para ungir el cuerpo de Jesús. Pero recién en el versículo 10 nos da los nombres. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacob y las demás que las acompañaban. Interesante, recién venimos enterando el nombre de las mujeres. Y quiero hacer como una especie de analogía con nosotros mismos. Reunión tras reunión comenzamos a ver a nosotros mismos en la pantalla, con su nombre aquí debajo del cuadrito, ¿cierto? Venimos a enterarnos de que hay personas de allá y acá, de Uruguay, de Temuco y de Los Lirios, la capital de Chile. Y tenemos a Carolina Guay, hemos tenido a Valentina Ávila, y así nos vamos enterando de, yo confieso que cuando iniciamos la pandemia con esto de reuniones virtuales, supe que Carola es Paloma, que son la misma persona, ¿no es así? Mire, eso, gracias a la pandemia, gracias a estas reuniones virtuales, supe que eran la misma persona, y de apellido Chea, o Sea, no sé, Sea. ¿Es como italiano? Chea. Bueno, mire lo que produce entonces. Sea. Sí, Sea. Sea, ya, gracias. Entonces, mire lo que produce estas reuniones virtuales como si andáramos en otras reuniones con nuestro nombre aquí. Haciendo una analogía, tal vez, no sé, no tiene mucho sentido, pero al leerlo me hizo sentir en la pantalla, haciéndonos más conscientes de nuestra realidad interna, pero así también conscientes de quiénes estamos y quiénes no estamos. Me imagino que cada uno de ustedes ha tenido la experiencia de correr las pantallas para ver quién está. Miren lo que está haciendo, mira, está acostado, mira, está en la cama, en culto, está tomando café, ¿qué estará comiendo? Nos hemos vuelto más conscientes de nuestra realidad. Y no sé si ven el ropero, es el ropero del internado del seminario, incluso conocemos un poquito más del interior de nuestras casas, ¿se fijan? Lo que ha hecho esta pandemia en nuestras reuniones virtuales. Comenzamos a verificar la presencia de otros, y también asimismo lamentando que no todos tengan cámaras encendidas, y preocupados de quienes no pueden conectarse o que tienen pésima señal de internet, que es medio WOM, y de hacer el catastro de las necesidades que hay en nuestra necesidad. Eso ha provocado entonces el primer mes de la pandemia, todo preocupado técnicamente, pero también de cómo llevar adelante estas reuniones virtuales. El segundo mes de la pandemia lo vivimos como cuando las mujeres llegaron a contar a los discípulos sobre lo que habían visto, la tumba vacía. Pero ellos, los discípulos, consideraron que estas mujeres estaban hablando tontería y no le creyeron. No solo acá, en todo el mundo, hubo resistencia a creer en la existencia de una pandemia.
considerándola como una tontería. Sigo leyendo en Facebook, de repente estas pandemias son simplemente manipulación de las masas por parte de los gobiernos. Y muchas iglesias se negaban a abandonar el culto presencial. U otros que por el susto habían abandonado el culto presencial, querían volver ya. No querían aceptar que el cuerpo de Cristo fuese virtual. Esto es ver solo la venda de lino en la tumba de Jesús, como le ocurrió a Pedro. Nos falta el cuerpo, extrañamos el cuerpo. Al igual que Pedro, que corrió al sepulcro para inspeccionar, muchos cristianos en el mundo y en Chile correrán hacia lugares sagrados para alabar su nombre como Dios manda, presencial. En el tercer mes, estamos hablando de mayo, ya bastante cansado del encierro y de los efectos de la misma enfermedad, y al ver la realidad, la verdadera realidad del Chile profundo que empezaron a destaparse, ¿no? Anduvimos cabizbajo. Haciendo analogía con estos discípulos que iban a Emaús, anduvimos cabizbajo. ¿Cómo es posible que nuestro país esté viviendo esta realidad? Y el mundo entero. La pandemia lo que ha hecho es que la realidad que estaba oculta o que no se hablaba saliera a la luz. Lo que el estallido social no había hecho ver aún, la pandemia ha hecho ver con más claridad. Todos sabíamos que en Chile había una realidad semejante, pero la pandemia ha hecho que agudizara aquello y eso nos ha hecho andar cabizbajo, como los caminantes cierta intermitencia, olvidando o dudando de la presencia viva del Señor en medio de nosotros, ya y abatido por las noticias de nuestros seres queridos enfermándose, se nos hacía difícil reconocer su compañía en nuestro camino. Pero al igual que aquella dupla de discípulos en medio de nuestra angustia y lamento, no nos olvidamos de practicar la hospitalidad y caridad como estos discípulos que si bien estaban cegados, pero en cuanto vieron que al anochecer Jesús hizo como que va más allá, ellos reaccionaron reteniéndolo, quédate acá, y practican la hospitalidad. En nuestras angustias, en nuestra situación precaria, en el terror, en la incertidumbre, aún andábamos cabizbajo, gracias a Dios, hemos hecho lo que teníamos que hacer, practicar la generosidad, caridad y hospitalidad, de atender a quien tuviese necesidad. Damos gracias a Dios por eso. Y tal como los discípulos de Emaús corrieron hacia Jerusalén para contar sus experiencias de encuentro con el Señor, hemos invitado en nuestro cuerpo virtual a varios hermanas y hermanos de otros lugares, así como hoy está presente Carolina y otros hermanos que participan con nosotros. En este cuarto junio, cuando ya hemos vivido más de 100 días de cuarentena, estamos atrapados entre el terror, versículo 37, la alegría y el asombro, versículo 41, como cuando Jesús resucitado apareció en medio de sus discípulos. Creyeron que era un fantasma. Y a causa de la alegría y el asombro no podían creer. ¿Qué sentimiento más extraño? Sí. Sentimientos extraños. ¿No les ha sucedido a ustedes en estos días de confianza en el Señor? Es cosa de leer los mensajes del WhatsApp. Nos alegramos por los que se han recuperado.
y lamentamos por aquellos que han sufrido pérdida. Te acompañamos, Manuel Orellana, por las pérdidas que ha tenido. Expresamos, ya lo hemos hecho por WhatsApp, pero ahora que estamos reunidos, expresamos nuestro cariño, nuestro amor, nuestra solidaridad, nuestro compañerismo en este momento de dolor. Y así estamos viviendo este mes, entre sentimiento y sentimiento que van de un extremo a otro extremo, del espanto, del terror, de la alegría al asombro. Si tanto extrañaban, si tanto necesitaban de su presencia, alegría y ya. Eso es lo que debió haber pasado. Pero no fue así. ¿Cuál es nuestra percepción al ir finalizando el cuarto mes de la pandemia y cuarentena? Hasta ahora hemos visto y escuchado muchos relatos en relación a la pandemia. Nos hemos informado más sobre los comportamientos y las consecuencias del contagio. No terminamos de descubrir a este virus. Nos alegramos con los que se han recuperado y acompañamos en la tristeza de quien está sufriendo por las pérdidas. Y al enterarnos que aún faltan meses, nos aterramos. Hacemos un tremendo esfuerzo por mantener la calma, cuidarnos, estar atentos por la situación de los demás. Nos asombra y nos alegramos por el avance científico sin precedente en carrera por crear la vacuna y el remedio. Nos duele e indigna el actuar sin escrúpulos de los políticos y de los delincuentes. Nos estremece por todo lo que estamos viviendo producto de esta pandemia, por tantas emociones que estaban viviendo entre el terror, espanto, alegría y asombro. Los discípulos no podían creer que Jesús estaba en medio de ellos. Una sopa de emociones. ¿Cómo hará Jesús para que los discípulos lleguen a una plena convicción? Hablando de sopa, comida. Están con hambre, ¿no? ¿Ya? Jesús les pide a los discípulos algo de comer para despertarlos. Como darle unas cachetadas, pero despierten. Como ocurrió en la mesa de Emaús, para que lo reconocieran comiendo. Es decir, haciendo algo tan simple y sencillo, cotidiano, como cuando se sentaban juntos a comer en el ministerio. Y comienza a enseñarle diciendo, cuando todavía estaba yo con ustedes, yo le decía esto, ¿no? Que había de ocurrir esto. Así es, para reconocer al resucitado, necesitamos de cosas simples y sencillas, en las cuales lo hemos seguido. Jesús les recuerda que desde ya había dicho de su padecimiento y resurrección, y aquellos ya ha sucedido, y que los discípulos son testigos de ello, para dar a conocer a todas las naciones. Estoy en el versículo 44 al 49. Acto seguido los llevó a Betania, en donde los bendijo y se alejó de ellos. Y los discípulos volvieron a Jerusalén con gran alegría. Es curioso, así como se desapareció de la mesa de Emaús, cuando los discípulos lo reconocieron, nuevamente Jesús, luego de provocar el entendimiento, se aleja de ellos. Y lo que es más sorprendente, cuando Jesús se aleja, provoca una gran alegría. Hasta aquí, intenté hacer una lectura del texto a la luz de nuestra vivencia de los últimos meses, no siguiendo un claro método interpretativo, sino tratando de contextualizar las emociones de las discípulas y de los discípulos en su encuentro y desencuentro con el resucitado, haciendo una analogía con nuestras emociones y actitudes con que vivimos la pandemia en la presencia de Dios.
surge la pregunta. Esta es la parte donde tenemos que ponernos sensibles. Nosotros, ¿cuándo tendremos gran alegría? ¿Cuándo? Hemos vivido toda esta, diría algunos, sin duda, cuando termine la pandemia, ¿verdad? Pero también pregunto, ¿teníamos la gran alegría antes de la pandemia? Si es que la teníamos, lo más probable, ¿habíamos valorado esa gran alegría? Vuelvo a preguntar, ¿de qué depende nuestra gran alegría? ¿De la ausencia del dolor? ¿De la ausencia de las enfermedades? ¿Tener trabajo que garantiza el ingreso seguro? ¿Del crecimiento y realización vocacional o profesional? ¿Del bienestar y del placer de viajar? ¿De la ausencia de problemas y conflictos? Sí, cierto. Todos ellos producen en nosotros alegría y gratitud. Y no podemos quejarnos de ellos. Y no pretendo minimizarla, ni menos invitarlos a que se nieguen a sentir alegría en los grandes eventos y en pequeños detalles de nuestra vida. Pero, ¿la gran alegría? ¿Qué es la gran alegría? Debemos preguntarnos. ¿Qué nos produce una alegría sin igual? En donde hallaremos una alegría plena e incompleta que supere todas las alegrías que podamos tener. ¿Qué quiere decir aquí la expresión gran alegría? Volvieron a Jerusalén con gran alegría. ¿Qué quiere decir con gran alegría? ¿Se trata de una risa a carcajada? ¿Se refiere a la euforia? Los invito a pensar en la gran alegría de ellos. Esta gran alegría que sintieron cuando el resucitado se alejó de ellos, se desapareció, los dejó, los abandonó. ¿Por qué? Porque fueron comisionados. Porque sus vidas iban a tener sentido en la ausencia del resucitado. Porque la alegría y el asombro que causaba la presencia del resucitado en medio de ellos no le permitía llegar a la fe plena, ni mucho menos ser testigo de él. El resucitado podría testificar a sí mismo si estabas ahí. En esta pandemia, en esta aparente orfandad de la humanidad, en lo que parece ser la ausencia del resucitado, ¿cómo hallaremos nuestra gran alegría? La gran alegría no se detiene ni se apaga por los dolores y penas, por cierto, que son ciertos, que hoy experimentamos por la pandemia. La gran alegría no es suma de muchas alegrías que tengamos por los éxitos y el bienestar de nuestra vida. La gran alegría es más bien el motor principal de nuestra vida creyente. La gran alegría es lo que nos impulsa a vivir la fe con sentido, incluso en las adversidades como en la que vivimos. Y por esta razón, a pesar que en la experiencia del día a día y del mes a mes de nuestra pandemia nos encontremos viajando en una montaña rusa de emociones y de fatiga, podemos gozar de la gran alegría. Porque su ausencia o presencia no evidente es también posibilidad de ser testigo de la resurrección con nuestra fe. Concluyo diciendo, la gran alegría para mí, algo muy subjetivo, es la fe que nos regala el resucitado a través de sus gestos sencillos, replicado por ustedes.
Es lo que el resucitado me regala a través de ustedes. Esos sencillos gestos, o gestos sencillos que me recuerdan al resucitado, con su amor y con su comunión. Y pregunto, ¿qué es la gran alegría para ti? Los invito a reflexionar en ello durante la semana. Espero haber, como siempre me excuso diciendo del desorden, espero haberle provocado en ustedes la necesidad de pensar no solo en las emociones que hemos vivido y estamos viviendo, sino también en la gran alegría que hace falta pensar en ella. ¿Cuál es mi gran alegría? ¿Cómo la recupero? ¿Cómo me concientizo? A lo mejor nunca la he perdido, esa motivación para vivir la fe en Dios en toda situación. Tienes semana para pensar en la gran alegría. Bueno, le agradezco por la atención que han puesto a estas palabras desordenadas, pero espero haber provocado unas chispas que los haga pensar dónde está nuestra gran alegría. Gracias. Gracias, Pastor Jung. Nos quedamos con tarea, ¿cierto? A seguir pensando. Creo que la pandemia igual ha hecho que pensemos más. Bueno, muchos de ustedes son grandes pensadores. Yo no tanto, así que estoy trabajando en eso. Mi hermana Sandra Farías está por ahí. ¿Me escuchan? Hola. Hola. Hola a todos, todas. Un poquito más cerca del micrófono, por favor. ¿Ahí sí? Sí. Sandra, ¿nos guías en oración, por favor, para cerrar el tema de la reflexión y dar por finalizado el culto? Antes de orar, quiero comentarles que durante esta semana muchos pueblos originarios celebran la fiesta del Año Nuevo. Desde 1998 se conmemora en nuestro país el día 24 de junio como el Día Nacional de los Pueblos Originarios, de los pueblos indígenas. El motivo es que para los pueblos originarios, ellos celebran el sol que se acerca a la tierra y comienza el tiempo de una nueva siembra. Cada pueblo originario festeja con diversos ritos un nuevo ciclo de la naturaleza. En muchos lugares se vivió la alegría por el inicio de una nueva siembra. A su vez, en muchos lugares de nuestro planeta se vivió la tristeza de enfrentar una pandemia. Antes de orar, quiero leer en Habacuc 3, 17 al 18, en la versión NBI. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Oremos. Querido Señor, te damos las gracias porque tú estás presente en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestras familias. Te damos las gracias, Señor, porque podemos en comunidad regocijarnos en la reflexión de tu palabra, porque podemos sostenernos, porque lloramos juntos, porque también nos alegramos juntos. Te pedimos, Señor, tu bendición para esta semana que comienza. Te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas en los diversos momentos que vivimos,
Y te pedimos, Señor, que aprendamos a sostenernos como comunidad. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Señor, te damos porque podemos sostenernos en esta fe hermosa que tú nos has regalado. Señor, te pedimos que podamos deleitarnos en ver nuestro entorno, en ver, Señor, cómo para muchos de nuestros hermanos se celebra un nuevo año, Señor, para la siembra. Un nuevo año, Señor, donde comienza un nuevo ciclo de la naturaleza. Te pedimos, Señor, que nos sostengamos en la fe y en la esperanza de esta vida que usted nos regala. Te pedimos, Señor, tu bendición y que nos acompañe. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Sandra. ¿Me permiten decir unas palabritas? ¿Sí? Hoy es el Día Internacional de Orgullo LGBT, lesbiana, gay, bisexuales y transexuales. Solo quiero invitarlos a que si en su entorno tienen personas de esa opción o condición sexual, no olviden de saludarle. Gracias, pastor. Gracias. Estamos despedidos. Pueden abrir micrófonos, pantallas y seguir conversando. ¿Están ahí? Amado, tienes que compartirnos o darnos un curso de cómo hacer esto.